Cuando Géminis se encuentra en una situación en la que no tiene nada que perder, se abre la puerta a una fase de experimentación radical que no se ha mencionado antes. Al carecer de las limitaciones impuestas por el miedo al fracaso o las consecuencias, Géminis se convierte en un signo que está más dispuesto a cruzar fronteras previamente inexploradas, tanto a nivel personal como en su entorno social y profesional. Esta experimentación no se limita a los campos intelectuales, emocionales o creativos. También incluye la manera en que Géminis percibe y se relaciona con su entorno inmediato y con el mundo más amplio. En cuanto a su relación con el entorno, Géminis en este estado tiende a romper con rutinas establecidas, buscando estímulos nuevos que le permitan sentirse vivo y conectado. Esta ruptura con la rutina puede significar cambios repentinos en su estilo de vida, mudanzas inesperadas, cambios de carrera o incluso transformaciones radicales en su círculo social. Al no sentir que tiene algo que perder, Géminis puede dejar atrás relaciones que siente que ya no lo nutren o que lo atan a una versión de sí mismo que ya no desea ser. Esto también puede incluir amistades, asociaciones laborales o vínculos familiares que antes parecían inamovibles. En el ámbito profesional, Géminis, cuando está libre de restricciones, puede llevar su capacidad de innovar a niveles más altos. Sin la presión de mantener una imagen profesional preestablecida, Géminis se permite tomar riesgos empresariales, asumir roles de liderazgo no convencionales o incluso aventurarse en campos que previamente le habrían parecido poco familiares. Esta capacidad para cambiar de rumbo con agilidad puede hacer que otros lo vean como impredecible, pero también como alguien valiente y dispuesto a desafiar las convenciones. Es posible que comience a crear redes más amplias e inclusivas, conectándose con personas de diversas disciplinas o culturas, lo que enriquece aún más su capacidad para aprender y adaptarse. Este impulso por conectar y aprender sin fronteras puede convertir a Géminis en un puente entre mundos, estableciendo diálogos o colaboraciones que antes no habrían sido posibles. La creatividad de Géminis en estos momentos también puede tomar un giro hacia lo disruptivo. Si bien ya de por sí Géminis es un signo que se nutre de la diversidad de ideas y de perspectivas, cuando está en un estado de nada que perder, su creatividad puede adoptar una forma más revolucionaria. En lugar de simplemente adaptarse a las corrientes dominantes o a las expectativas sociales, Géminis puede convertirse en un verdadero provocador, desafiando normas culturales, artísticas o incluso éticas que otros pueden dar por sentadas. Su aguda mente lo convierte en un crítico sagaz de la realidad que lo rodea, y en este estado de liberación puede adoptar un enfoque mucho más radical en su visión del mundo. Esto no significa que Géminis busque la confrontación directa, sino que su capacidad para cuestionar lo establecido se intensifica, volviéndose una especie de agente de cambio cultural. Otro aspecto profundo es cómo este signo maneja el concepto de fracaso. Cuando ya no tiene miedo a perder, Géminis redefine lo que significa fracasar. En lugar de verlo como un final, Géminis lo interpreta como una parte natural del proceso de aprendizaje. El fracaso, en este estado, se convierte en un punto de inflexión que le permite ajustar su enfoque, reconsiderar sus estrategias y, sobre todo, buscar nuevas vías para alcanzar sus objetivos. Este enfoque dinámico hacia el fracaso es lo que permite a Géminis no quedarse estancado en situaciones complicadas o desalentadoras. De hecho, es probable que vea el fracaso como un trampolín hacia nuevas posibilidades, algo que otros signos pueden no percibir con la misma facilidad. La relación de Géminis con su identidad también se vuelve más compleja en estos momentos. Si bien Géminis siempre ha sido conocido por su capacidad para ser muchas cosas a la vez, cuando no tiene nada que perder, esta fluidez se intensifica. Géminis puede adoptar múltiples roles o facetas de manera más deliberada, explorando cada una con más profundidad y menos compromiso a largo plazo. Este juego con la identidad no es una forma de evasión, sino una expresión de la comprensión de que la identidad es algo fluido y multifacético, algo que puede cambiar según las circunstancias o los deseos internos. En este estado, Géminis puede sentirse más auténtico, precisamente porque no está intentando cumplir con ninguna expectativa externa. Además, Géminis puede desarrollar una relación más fluida y relajada con las emociones que previamente evitaba o encontraba difíciles de manejar. Al no tener miedo de perder, puede volverse más introspectivo y permitir que las emociones fluyan de manera más libre. Es posible que empiece a explorar sentimientos o deseos que había reprimido en el pasado, lo que le permite un mayor autoconocimiento. Aunque Géminis es conocido por su tendencia a intelectualizar las emociones, en este estado puede estar más dispuesto a sentir sin necesidad de racionalizar cada sensación. Esta apertura emocional puede llevarlo a conexiones más profundas con los demás, así como a una mayor claridad en cuanto a lo que realmente quiere y necesita en sus relaciones interpersonales.
La independencia, otro tema central para Géminis, también se manifiesta de maneras más significativas. Si bien este signo siempre valora su autonomía, cuando siente que no tiene nada que perder, su deseo de independencia puede tomar una forma más radical. Puede decidir cortar lazos con personas o situaciones que percibe como limitantes o que no le permiten expresarse plenamente. Esta búsqueda de independencia no es solo física o geográfica, sino también mental y emocional. Géminis busca liberarse de cualquier atadura que le impida seguir su propio camino, lo que puede llevar a decisiones drásticas, como cambiar completamente su estilo de vida, carrera o incluso sus creencias fundamentales. Otro aspecto clave es cómo Géminis maneja el poder cuando no tiene nada que perder. En situaciones donde otros signos podrían volverse más agresivos o dominantes, Géminis tiende a jugar con el poder de manera más sutil. Puede volverse más estratégico, utilizando su intelecto y su capacidad para leer a los demás para influir en situaciones sin necesidad de imponer su voluntad. Este enfoque más fluido del poder le permite navegar en entornos complejos, aprovechando las oportunidades a medida que surgen, en lugar de intentar controlarlas directamente. Esta habilidad para adaptarse y manipular el entorno social o profesional sin confrontación abierta es una de las fortalezas de Géminis en estos momentos. La exploración de lo desconocido es otro territorio donde Géminis se siente especialmente cómodo cuando no tiene nada que perder. Este signo, siempre curioso y abierto a nuevas experiencias, puede volverse aún más inclinado a aventurarse en territorios inexplorados. Ya sea en el ámbito de las ideas, en las relaciones o incluso en su propia psique, Géminis se siente atraído por lo que está más allá de lo conocido, buscando constantemente expandir los límites de su comprensión y su experiencia. Esta búsqueda de lo nuevo puede llevar a Géminis a involucrarse en actividades o filosofías alternativas, sumergiéndose en culturas, prácticas o modos de vida que antes no había considerado. Por último, el sentido del humor de Géminis, una de sus características más destacadas, también se transforma cuando no tiene nada que perder. Al estar libre de la presión de agradar o de cumplir con normas sociales, Géminis puede volverse más irreverente y juguetón en su forma de relacionarse con el mundo. Puede adoptar una actitud más despreocupada, utilizando el humor como una herramienta para lidiar con situaciones difíciles o para expresar verdades incómodas. Este enfoque relajado hacia la vida le permite disfrutar de la libertad de no tomarse demasiado en serio, algo que puede ser tanto liberador para él como desconcertante para quienes lo rodean. Cuando Géminis se encuentra en una situación en la que no tiene nada que perder, un aspecto que cobra relevancia es su relación con la incertidumbre. Géminis es un signo que, por naturaleza, no teme a lo desconocido, pero en este estado de completa libertad, su disposición a sumergirse en lo incierto se amplifica. En lugar de ver la incertidumbre como algo negativo, la percibe como una oportunidad. Para Géminis, el no tener respuestas definitivas o un camino claro a seguir no representa una amenaza, sino una invitación a explorar, a formular preguntas nuevas y a adentrarse en territorios que otros podrían evitar. Este enfoque hace que Géminis pueda ser percibido como una persona que se mueve entre el caos con una cierta gracia, utilizando la incertidumbre como un combustible para su crecimiento personal y expansión mental. La relación de Géminis con el tiempo también sufre una transformación profunda cuando no tiene nada que perder. Mientras que en su vida cotidiana puede estar enfocado en la planificación o en hacer malabares con múltiples proyectos, al perder el temor a las consecuencias, Géminis puede adoptar una actitud más relajada respecto al tiempo. Puede experimentar con la sensación de vivir el momento presente de manera más consciente, abandonando, al menos temporalmente, las preocupaciones sobre el futuro o el peso del pasado. Esto le permite disfrutar más de las experiencias que le rodean, sin la presión de lo que vendrá después o lo que ya dejó atrás. En este sentido, Géminis puede sentir una mayor conexión con la temporalidad, adoptando una mentalidad que se centra en aprovechar el aquí y ahora. Además, Géminis puede desarrollar una relación más profunda con su entorno físico. Aunque generalmente es un signo que vive más en el plano mental, cuando no tiene nada que perder, puede redescubrir el placer de conectar con lo tangible, lo corporal y lo sensorial. Al estar menos preocupado por lo abstracto o lo que está por venir, puede dedicarse más plenamente a disfrutar de experiencias físicas, desde viajes a lugares desconocidos hasta la exploración de actividades que impliquen el uso de sus sentidos de maneras novedosas. Esta mayor conexión con su cuerpo y con el mundo físico puede traerle una nueva fuente de equilibrio, ayudando a contrarrestar su tendencia a sobrecargar su mente con estímulos y pensamientos continuos. Otro aspecto que toma relevancia es cómo Géminis maneja la complejidad. Siempre ha sido un signo capaz de lidiar con múltiples ideas o proyectos al mismo tiempo,
pero cuando no tiene nada que perder, su capacidad para gestionar la complejidad se eleva a otro nivel. Géminis puede encontrar una gran satisfacción en la resolución de problemas intrincados o en la creación de conexiones entre ideas que, a primera vista, parecen incompatibles. Esta habilidad para moverse entre la complejidad sin sentirse abrumado le permite destacar en situaciones que otros encontrarían caóticas o demasiado confusas. Géminis puede convertirse en un maestro de la síntesis, capaz de encontrar patrones en lo que parece desordenado y ofrecer soluciones creativas o enfoques innovadores que nadie más había considerado. Al estar libre de expectativas externas, Géminis también tiende a explorar su faceta más lúdica. Aunque siempre ha tenido una inclinación natural por el juego y la diversión, cuando no hay nada en riesgo, esta tendencia se vuelve aún más pronunciada. Géminis puede sentirse inclinado a experimentar con la vida como si fuera un juego, probando nuevas estrategias, roles y comportamientos simplemente por la curiosidad de ver qué sucede. Este enfoque lúdico puede sorprender a quienes lo rodean, ya que, al estar más relajado y sin temor a las consecuencias, Géminis puede arrastrar a otros a su mundo de juegos y descubrimientos, contagiando su entusiasmo por la vida. También es interesante destacar cómo Géminis, en este estado, maneja la ambigüedad moral. Mientras que muchos signos necesitan una estructura moral clara para guiar sus decisiones, Géminis puede sentirse más cómodo navegando en áreas grises cuando no tiene nada que perder. Esto no significa que pierda su brújula ética, sino que se vuelve más capaz de entender los matices y las complejidades de las situaciones humanas. Géminis puede volverse más tolerante y comprensivo ante comportamientos o decisiones que antes hubiera considerado incorrectos o fuera de lugar. Esta capacidad para aceptar la ambigüedad moral le permite actuar con más flexibilidad en situaciones complicadas, ofreciendo respuestas que no son ni blancas ni negras, sino llenas de matices y entendimiento. La forma en que Géminis maneja el aprendizaje también cambia drásticamente en este contexto. Al no tener nada que perder, Géminis puede dejar de aprender por obligación o por un objetivo concreto, y comenzar a aprender por puro placer. Sin la presión de tener que demostrar algo o de cumplir con un estándar, su capacidad para absorber información nueva se expande enormemente. Puede sentirse inclinado a estudiar temas que previamente no parecían prácticos o relevantes, simplemente por la alegría de descubrir algo nuevo. Este aprendizaje sin propósito puede llevarlo a realizar conexiones sorprendentes y a descubrir habilidades ocultas que desconocía, permitiéndole una expansión intelectual y creativa que lo enriquece tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando Géminis no tiene nada que perder, su capacidad para crear puentes entre personas y comunidades se intensifica. Al estar menos preocupado por su propia imagen o por mantener relaciones que ya no le resultan satisfactorias, Géminis puede volverse un catalizador de conexiones entre otros. Su naturaleza comunicativa y sociable lo hace ideal para mediar entre personas de diferentes trasfondos o perspectivas, actuando como un enlace que facilita la colaboración o el entendimiento mutuo. Géminis, libre de restricciones, puede sentirse más inclinado a conectar con personas diversas, expandiendo su red social y enriqueciendo su propio conocimiento a través de estas nuevas interacciones. En este sentido, Géminis puede desempeñar un papel crucial como un nodo central en una red de personas e ideas que, de otro modo, no se habrían encontrado. En cuanto a su sentido de identidad, Géminis puede experimentar una ruptura total con cualquier noción fija de sí mismo. Al no tener nada que perder, Géminis puede liberarse de las etiquetas que otros le han asignado, ya sea en su vida personal o profesional. Esta disolución de la identidad establecida le permite ser aún más camaleónico, adaptándose a nuevas situaciones con una fluidez extraordinaria. En lugar de verse atrapado en una versión limitada de quién es, Géminis puede explorar múltiples versiones de sí mismo, cada una más libre y creativa que la anterior. Esta capacidad para ser muchos yo diferentes sin sentirse fragmentado le otorga una versatilidad que puede ser profundamente empoderadora. Finalmente, el sentido de propósito de Géminis también experimenta una transformación significativa cuando no tiene nada que perder. Para este signo, que a menudo está en búsqueda constante de nuevos estímulos, la idea de un propósito fijo puede sentirse restrictiva o limitante. Sin embargo, en un estado de completa libertad, Géminis puede redefinir su propósito de manera más amplia y flexible. Puede descubrir que su propósito no es un destino fijo, sino un proceso continuo de aprendizaje, descubrimiento y evolución. Esta comprensión más dinámica del propósito le permite navegar la vida con menos presión, sabiendo que su misión no es necesariamente llegar a un punto final, sino disfrutar del camino, con todas sus vueltas y giros inesperados. En resumen,
Cuando Géminis no tiene nada que perder, se convierte en una fuerza inagotable de experimentación, curiosidad y adaptabilidad. Su capacidad para moverse con fluidez entre diferentes aspectos de la vida, sin temor a las consecuencias, le permite descubrir nuevos territorios, tanto en lo externo como en lo interno. En este estado, su capacidad para reinventarse, aprender y crear conexiones florece, revelando una versión de Géminis más profunda, expansiva y libre que nunca. Cuando Géminis se encuentra en una situación en la que no tiene nada que perder, un aspecto que emerge y no ha sido explorado es su relación con el deseo. Generalmente, Géminis es un signo que se caracteriza por su versatilidad y su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier circunstancia. Sin embargo, cuando no hay límites o expectativas que lo condicionen, el deseo de Géminis deja de ser algo superficial o fugaz y se transforma en una fuerza interna más profunda y centrada. En lugar de desear de manera dispersa, lo hace con una intensidad inusual, concentrándose en aquello que realmente lo atrae y despierta su curiosidad más auténtica. Este deseo puede manifestarse en diferentes áreas de su vida, desde lo emocional hasta lo material. En lo emocional, Géminis puede explorar relaciones que antes habría considerado inalcanzables o inapropiadas. Al no tener miedo a las consecuencias, es capaz de sumergirse en conexiones profundas, desafiando su tendencia habitual a mantenerse en la superficie. Las relaciones pueden adquirir un matiz mucho más intenso, y Géminis puede sorprenderse a sí mismo por su capacidad para amar o desear con más intensidad de la que había experimentado antes. De igual forma, puede redescubrir una pasión por actividades, proyectos o estudios que lo fascinan, sumergiéndose en ellos con un enfoque más pleno, porque ya no se siente limitado por la necesidad de complacer a los demás o de seguir reglas externas. Otro aspecto no mencionado es la manera en que Géminis se relaciona con los sistemas de poder y control. Cuando siente que no tiene nada que perder, su visión crítica de las estructuras jerárquicas y del poder en la sociedad se agudiza. Géminis tiene un don natural para detectar las contradicciones y absurdos en el comportamiento humano, y cuando está en un estado de liberación completa, puede convertirse en un verdadero desafiante del status quo. No necesariamente desde una posición de confrontación abierta, pero sí a través del uso de su agudo intelecto y su capacidad para articular ideas de forma que otros no habían considerado. En este sentido, Géminis puede utilizar su habilidad de comunicación no solo para hacer preguntas incómodas, sino para provocar cambios, influir en los demás y exponer las fallas dentro de los sistemas que antes aceptaba sin cuestionar. En lugar de aceptar la autoridad, comienza a desmantelar las estructuras de control que lo limitaban, ofreciendo nuevas formas de pensar o de organizarse, tanto a nivel personal como colectivo. La relación con el cuerpo y la sexualidad también se transforma cuando Géminis no tiene nada que perder. Aunque este signo es típicamente cerebral, en este estado de libertad total puede decidir explorar su cuerpo y sus deseos físicos de manera más consciente y plena. Al no estar condicionado por los juicios o las expectativas de los demás, Géminis puede volverse más experimental y aventurero en lo que respecta a su sexualidad, descubriendo nuevos placeres y formas de expresión corporal. Esta liberación no se trata simplemente de exploración física, sino también de una aceptación más profunda de su propio ser, sin el filtro de las expectativas externas. Géminis puede aprender a disfrutar de su sensualidad con una intensidad y una presencia que antes le resultaban esquivas, debido a su tendencia a vivir más en su mente que en su cuerpo. En este sentido, la autoaceptación se vuelve un tema clave cuando Géminis no tiene nada que perder. Al abandonar el miedo a la crítica o al fracaso, puede mirar dentro de sí mismo con una mayor claridad. Las facetas de su personalidad que antes consideraba problemáticas o inadecuadas se convierten en fuentes de poder personal. Géminis empieza a aceptarse tal como es, con todas sus contradicciones y ambigüedades, y esto lo libera para expresar su autenticidad de manera más plena. Ya no siente la necesidad de conformarse con lo que otros esperan de él, lo que le otorga una sensación de paz interior y confianza en su propia identidad. Esta autoaceptación también se traduce en una mayor tolerancia hacia los demás, lo que puede mejorar sus relaciones y hacerlas más significativas. Otro aspecto importante es la relación de Géminis con el riesgo. Cuando no tiene nada que perder, su percepción del riesgo cambia de forma radical. En lugar de ver el riesgo como algo a evitar, lo interpreta como una oportunidad. Esto no solo le permite tomar decisiones más audaces en su vida personal y profesional, sino que también lo convierte en alguien más dispuesto a innovar y romper con lo convencional. Géminis puede asumir riesgos calculados que otros signos evitarían, y aunque a veces esto puede llevar a resultados inesperados o incluso a fracasos, Géminis los ve como parte de su crecimiento y aprendizaje.
Esta nueva relación con el riesgo puede llevar a descubrimientos importantes, ya que Géminis, al no estar encadenado por el miedo al fracaso, se atreve a probar cosas que antes no habría considerado posibles. El sentido de libertad también adquiere una nueva dimensión. Si bien Géminis siempre ha valorado su independencia, cuando no tiene nada que perder, esta libertad se convierte en algo más expansivo. Ya no se trata solo de liberarse de las restricciones externas, sino de un sentido de libertad interior. Géminis se da cuenta de que muchas de las limitaciones que enfrentaba eran autoimpuestas, y al reconocer esto, se permite soltar esas restricciones internas. Esto puede llevar a un profundo sentido de liberación emocional y mental, donde Géminis se da cuenta de que es capaz de crear su propio camino, sin necesidad de cumplir con expectativas ajenas. La libertad se convierte en algo mucho más amplio y transformador, que afecta todas las áreas de su vida. Por último, la espiritualidad de Géminis también puede experimentar un renacimiento cuando no tiene nada que perder. Al estar menos enfocado en las preocupaciones mundanas y en las expectativas sociales, Géminis puede volverse más introspectivo, explorando aspectos de su vida espiritual que antes pasaba por alto. Puede comenzar a cuestionar su relación con el universo, la existencia y su propio propósito en la vida desde una perspectiva más amplia y filosófica. Esta búsqueda espiritual no necesariamente implica seguir una religión formal, sino más bien una curiosidad por las grandes preguntas de la vida y un deseo de conectar con algo más allá de lo tangible. Géminis puede desarrollar una práctica espiritual personal que le permita sentir una mayor conexión consigo mismo y con el mundo, alimentando su sentido de paz y propósito en medio de la incertidumbre. Cuando Géminis no tiene nada que perder, emerge un aspecto clave relacionado con la creatividad. Aunque Géminis siempre ha sido un signo muy imaginativo y con una inclinación natural hacia la innovación, al liberarse de las ataduras de las expectativas sociales o el temor al fracaso, su creatividad adquiere una calidad mucho más auténtica y expansiva. Sin la presión de producir algo que sea aceptado o comprendido por los demás, Géminis se permite explorar ideas más vanguardistas o inusuales que, de otro modo, habría desechado. Esta liberación creativa no solo afecta su capacidad para generar ideas nuevas, sino también su enfoque en la forma de plasmarlas en el mundo, permitiendo que su arte, sus proyectos o su trabajo intelectual se desarrolle de manera más genuina. La forma en que Géminis se enfrenta a la toma de decisiones también cambia significativamente. Al no estar constreñido por la necesidad de tomar decisiones correctas o seguras, Géminis adopta una mentalidad más abierta y experimental. Esto significa que puede permitirse el lujo de tomar decisiones impulsadas más por la curiosidad que por la seguridad, y aunque esto puede parecer arriesgado para otros, para Géminis es una forma de descubrir nuevas posibilidades. En este sentido, el proceso de toma de decisiones se vuelve más intuitivo y fluido, basado en la confianza en su capacidad para adaptarse a lo que venga, más que en la necesidad de controlar los resultados. Esto puede llevar a decisiones sorprendentemente acertadas y creativas que surgen de un lugar de libertad interior. Otro aspecto importante es la relación de Géminis con la comunicación. En su vida cotidiana, Géminis tiende a ser un excelente comunicador, pero cuando no tiene nada que perder, su estilo comunicativo puede volverse aún más franco y directo. Al no temer el juicio de los demás, Géminis se siente más cómodo expresando sus opiniones más honestas, incluso si estas son controvertidas o desafían el pensamiento convencional. Esta honestidad, sin embargo, no viene acompañada de agresividad, al contrario, Géminis puede volverse aún más persuasivo y encantador, utilizando su habilidad verbal para transmitir ideas complejas de manera accesible. En este estado, Géminis no busca complacer, sino provocar reflexión y diálogo, lo que le otorga una nueva dimensión como comunicador, capaz de desafiar a los demás sin alienarlos. La relación de Géminis con la soledad también experimenta una transformación interesante. Aunque normalmente Géminis es un signo muy sociable que disfruta de la compañía de los demás, cuando no tiene nada que perder, su relación con la soledad puede volverse más armoniosa. En lugar de sentir que necesita estar constantemente rodeado de personas o estímulos para sentirse pleno, Géminis puede descubrir que en la soledad encuentra una fuente profunda de autoconocimiento y paz interior. Esto no significa que se vuelva un signo solitario, pero sí que comienza a valorar el tiempo a solas de una manera distinta, como una oportunidad para explorar su mundo interior sin distracciones externas. En este estado, Géminis puede desarrollar una mayor conexión con su ser auténtico, lo que le permite recargar energías y aclarar sus pensamientos antes de volver al mundo exterior. Otro tema a destacar es la forma en que Géminis maneja el cambio. Mientras que en circunstancias normales Géminis ya es bastante adaptable y está acostumbrado a la variabilidad,
Cuando no tiene nada que perder, su capacidad para enfrentar el cambio se convierte en una verdadera fortaleza. En lugar de temer los giros inesperados de la vida, Géminis los recibe con entusiasmo, viéndolos como una oportunidad para reinventarse o para experimentar algo nuevo. Este enfoque optimista hacia el cambio puede ser inspirador para quienes lo rodean, ya que Géminis se convierte en un ejemplo viviente de cómo fluir con las circunstancias, en lugar de resistirse a ellas. Esto no significa que el cambio sea siempre fácil para Géminis, pero al no sentirse atrapado por las expectativas o el miedo, es capaz de adaptarse más rápidamente y encontrarle el lado positivo a las situaciones más difíciles. Cuando Géminis no tiene nada que perder, su capacidad para aprender de sus errores se amplifica notablemente. Géminis es naturalmente curioso y siempre está buscando aprender cosas nuevas, pero cuando no tiene que preocuparse por las consecuencias de equivocarse, su relación con los errores se vuelve mucho más saludable. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, lo percibe como una parte esencial del proceso de aprendizaje. Este enfoque no solo le permite avanzar más rápido en sus proyectos o en sus metas personales, sino que también le da la libertad de experimentar sin miedo. Géminis aprende a ver cada error como una oportunidad para ajustar su enfoque, lo que le permite mejorar constantemente y adquirir nuevas habilidades a lo largo del camino. Esto le otorga una resiliencia que le permite afrontar la vida con más confianza y flexibilidad. Además, el sentido del humor de Géminis también puede evolucionar cuando no tiene nada que perder. Mientras que en otras circunstancias Géminis ya es conocido por su ingenio y capacidad para encontrar humor en situaciones inesperadas, en este estado, su sentido del humor se vuelve aún más despreocupado y audaz. Géminis puede permitirse ser más irreverente, sin preocuparse tanto por lo que los demás piensen de su humor o sus comentarios. Este enfoque más relajado hacia el humor puede ser liberador, ya que le permite utilizar la comedia como una forma de procesar la vida y las dificultades que se presenten. El humor, para Géminis, se convierte en una herramienta de resiliencia y transformación, algo que lo ayuda a ver el lado más liviano de la vida incluso en los momentos más oscuros. En este estado de liberación, Géminis también puede redescubrir su relación con la naturaleza. Aunque no es un signo típicamente asociado con una conexión profunda con el mundo natural, cuando Géminis no tiene nada que perder, puede experimentar un nuevo sentido de maravilla por el entorno natural que lo rodea. Al estar menos preocupado por las presiones de la vida moderna, puede sentirse atraído por la tranquilidad y la simplicidad que ofrece la naturaleza, ya sea a través de caminatas, viajes o simplemente pasando más tiempo al aire libre. Esta reconexión con la naturaleza puede proporcionarle un nuevo sentido de equilibrio y bienestar, ayudándole a aclarar su mente y revitalizar su energía creativa. Finalmente, cuando Géminis no tiene nada que perder, su relación con el tiempo se transforma profundamente. En lugar de preocuparse por cumplir con plazos o alcanzar metas en un marco de tiempo determinado, Géminis puede adoptar una actitud más relajada y fluida hacia el tiempo. Puede aprender a vivir el presente de una manera más consciente, disfrutando de cada momento sin la presión constante de lo que viene después. Este enfoque más relajado hacia el tiempo le permite disfrutar más plenamente de la vida, sin sentir que siempre está corriendo hacia algo o alejándose de algo. Es en este estado donde Géminis puede encontrar una nueva forma de libertad, una que no está basada en el movimiento constante o en la búsqueda de lo nuevo, sino en la apreciación del momento presente y la aceptación de lo que es. Cuando Géminis se encuentra en un estado en el que no tiene nada que perder, un aspecto menos explorado es su relación con la intuición. Aunque tradicionalmente es un signo asociado con la razón y el pensamiento lógico, al liberarse de las preocupaciones sobre el juicio o el fracaso, Géminis puede empezar a confiar más en su instinto. En lugar de sobreanalizar cada situación, puede aprender a escuchar sus corazonadas y actuar en función de ellas. Esta nueva relación con su intuición le abre la puerta a un tipo diferente de toma de decisiones, más conectado con su ser interno y menos dependiente de los datos externos o la lógica fría. Esto no significa que Géminis abandone su enfoque racional, sino que equilibra mejor ambos aspectos, permitiendo que sus decisiones fluyan de manera más natural y sin tanta duda. Este cambio hacia una mayor confianza en su intuición también afecta cómo Géminis se mueve en sus relaciones interpersonales. Normalmente, Géminis tiende a evaluar las dinámicas sociales a través de la observación y el análisis, pero al dejar de preocuparse por las consecuencias de cada interacción, se vuelve más espontáneo y auténtico en sus conexiones. En lugar de preocuparse por las expectativas o los resultados de sus relaciones, Géminis puede permitirse ser más vulnerable y abierto, lo que paradójicamente puede fortalecer sus vínculos con los demás. Al estar menos preocupado por cómo lo perciben,
puede crear relaciones más genuinas y profundas, donde la autenticidad y la honestidad son los pilares. Otro aspecto que emerge en este estado de liberación es la relación de Géminis con su propia sombra, ese conjunto de características o emociones que normalmente evita o ignora. En la búsqueda constante de novedad y diversión, Géminis puede rehuir de enfrentarse a aspectos más oscuros o incómodos de su psique, como los miedos, las inseguridades o los deseos reprimidos. Sin embargo, cuando ya no siente que tiene algo que perder, Géminis puede estar más dispuesto a explorar esas áreas de sí mismo que antes consideraba tabú o incómodas. En lugar de evitar sus emociones más profundas o complejas, puede aprender a aceptarlas e integrarlas como parte de su experiencia humana. Esta aceptación de su sombra le otorga una mayor profundidad emocional y psicológica, lo que le permite convertirse en un ser más equilibrado y completo. La forma en que Géminis aborda su sentido de pertenencia también se transforma. Generalmente, Géminis es un signo que se adapta con facilidad a diferentes grupos sociales y disfruta de la variedad en sus interacciones. No obstante, cuando no tiene nada que perder, su necesidad de encajar o de ser aceptado disminuye considerablemente. En lugar de buscar la aprobación de los demás o de intentar moldearse a las expectativas sociales, Géminis puede sentirse más cómodo siendo un forastero o alguien que no necesariamente sigue las normas convencionales. Esto no solo le otorga una mayor independencia, sino que también le permite encontrar su verdadero lugar en el mundo, un espacio donde puede ser completamente auténtico sin preocuparse por conformarse a las expectativas de los demás. Asimismo, Géminis, al no sentir presión por mantener una imagen o un rol determinado, puede desarrollar una relación más profunda con la autenticidad y la libertad de expresión. La necesidad de representar un papel para satisfacer a diferentes personas o situaciones comienza a disolverse, y en su lugar, emerge una identidad más genuina y coherente con su verdadero ser. Esto puede llevar a una sensación de alivio y paz interior, ya que Géminis se da cuenta de que no necesita impresionar a nadie o cumplir con estándares ajenos para sentirse valioso. Esta libertad para ser uno mismo, sin el peso de las expectativas externas, le permite explorar nuevas formas de autoexpresión, ya sea a través de la comunicación, la creatividad o el estilo personal. Además, otro aspecto que se amplifica es su capacidad para reinventarse constantemente. Aunque Géminis es un signo naturalmente mutable, esta habilidad para transformarse se multiplica cuando no tiene nada que perder. Al no estar aferrado a una identidad fija o a un camino establecido, Géminis se permite cambiar de dirección, de ideas y hasta de estilo de vida sin sentir que está perdiendo algo en el proceso. La reinvención se convierte en una fuente de energía y motivación para Géminis, quien ve en cada cambio una oportunidad para crecer y descubrir nuevas facetas de sí mismo. Este proceso de transformación constante no solo lo enriquece a nivel personal, sino que también le permite adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes de la vida, manteniendo una frescura y vitalidad que muchos otros signos envidiarían. Por otro lado, cuando Géminis se libera de la necesidad de alcanzar ciertos resultados, su relación con la competencia y la comparación también se modifica. En situaciones normales, Géminis puede caer en la trampa de compararse con los demás o de competir en ámbitos sociales o profesionales, impulsado por su deseo de destacarse y ser valorado por su intelecto o sus logros. Sin embargo, al no tener nada que perder, esta mentalidad competitiva se diluye, y en su lugar aparece una actitud más colaborativa y menos enfocada en el ego. Géminis deja de ver a los demás como rivales y comienza a valorar más las oportunidades de colaboración, lo que lo hace más generoso con sus conocimientos y habilidades. Esto no solo mejora sus relaciones, sino que también le permite avanzar en la vida de una manera más armoniosa, sin el estrés constante de tener que superar a los demás. Además, cuando Géminis se despoja de sus miedos, especialmente del miedo al fracaso o al rechazo, comienza a acercarse a la vida con una actitud de experimentación. Todo se convierte en un juego para él, en una oportunidad de probar algo nuevo sin importar si el resultado es exitoso o no. Este enfoque lúdico ante la vida le permite aprender más rápidamente de sus experiencias, ya que está dispuesto a intentar cosas que otros no harían por miedo a las consecuencias. Para Géminis, la vida se convierte en un laboratorio de experiencias en el que cada error es visto como un descubrimiento y no como un obstáculo. Esta mentalidad abierta y exploratoria lo lleva a desarrollar una gran resiliencia emocional y psicológica, ya que aprende a desdramatizar los fracasos y a verlos como parte natural del proceso de vivir. También es interesante considerar cómo el sentido de identidad y pertenencia en términos de roles familiares o sociales se transforma cuando Géminis no tiene nada que perder.
En su vida cotidiana, es posible que Géminis asuma ciertos roles o responsabilidades en su familia, amistades o en su entorno laboral por pura inercia o necesidad de mantener el equilibrio. Sin embargo, cuando no está condicionado por estas expectativas, puede permitirse cuestionar esos roles y redefinir su lugar en esos grupos. En lugar de seguir las reglas establecidas o aceptar responsabilidades que no desea, Géminis se siente libre para redibujar los límites de sus relaciones y su papel dentro de ellas. Esto puede ser especialmente liberador, ya que le permite encontrar una mayor satisfacción y autenticidad en sus conexiones con los demás. Finalmente, cuando Géminis no tiene nada que perder, se abre a un nivel más profundo de autoexploración y autoaceptación. Al dejar de lado el juicio propio y ajeno, Géminis puede comenzar a cuestionar su sistema de creencias, sus patrones de pensamiento y sus comportamientos de una manera más crítica y constructiva. Este proceso introspectivo no siempre es fácil, ya que puede implicar enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo o dejar atrás aspectos de su vida que antes consideraba fundamentales. Sin embargo, al hacerlo, Géminis puede experimentar un crecimiento personal significativo, desarrollando una versión más auténtica y evolucionada de sí mismo. Esta transformación interna, aunque sutil, puede ser una de las mayores recompensas de este estado de libertad, ya que permite a Géminis alinearse más plenamente con su esencia más profunda, sin estar limitado por las expectativas o miedos que antes lo retenían.